Buenas noches, amigos y hermanos. Es muy placentero contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta nuestra actividad cúltica, conscientes de que la dirige nuestro Dios y que con ello nos garantiza bendición y vida para cada uno de nosotros. Por eso, convencidos de que Dios en esta noche hará algo muy grande para nuestras vidas, les hago la invitación de que colocándose de pie, hagamos una oración para introducir esta actividad cúltica y posteriormente estaremos haciendo la lectura antifonal en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18. Vamos a orar y le colocamos a nuestro Dios la dirección y el respaldo, se lo suplicamos que nos la dé en esta noche para nuestra actividad cúltica. Soberano Señor, gracias te damos en este momento por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia y contando con el respaldo y la garantía de tus bendiciones para la vida de cada uno de nosotros. De una manera especial presento cada uno de los que están, Señor, aquí acompañándonos en esta reunión. Y te suplico, Dios mío, que a través de la lectura antifonal, a través de los cánticos y en especial a través del mensaje que viene en boca de nuestro hermano Jorge Enrique Orejuela, Señor, tú, oh Dios, bendigas la vida de cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, que este espacio sea de salud mental para todos y cada uno de los que nos congregamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, soberano Dios. Amén. Amén. El Evangelio de Mateo en el capítulo 18, a partir del verso 6, nos dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por el monte a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y ellos y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias a Dios por su palabra, hermanos y amigos. En este momento vamos a disponernos a continuar con nuestra actividad cúltica, haciendo uso de nuestra voz para glorificar al Señor en las alabanzas. Y antes de ellas quiero recordarles que este fin de semana, el sábado y domingo, es Día Misionero. Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestra reunión de salud mental. Y les invito a que se saluden en la mejor forma que puedan y que Dios les bendiga. Sublime gracia de
Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. He esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y
y enséñame. Tu senda es mi Señor, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. En ti he esperado, esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy, y seré un canal directo de tu amor, que en mí ve en tu presencia, tu consuelo en la aflicción. Para hacer tu voluntad me entrego hoy. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy, y seré un albergue de tu bendición. Colma toda mi existencia de tu espíritu y daré a este mundo tus recursos, Padre fiel. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti, por eso, gran Señor, heme aquí.
Señor, un siervo tuyo soy. Y seré un canal directo de tu amor. Que en mí vean tu presencia, tu consuelo en la aflicción. Para hacer tu voluntad me entrego. Heme aquí, Señor, un siervo tuyo soy. Y seré un albergue de tu bendición. Colma toda mi existencia de tu espíritu y daré a este mundo tus recursos, Padre fiel. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti. Por eso, gran Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti. Por eso, gran Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, haz tu voluntad, hazme ser tu luz en gran oscuridad. De ti vengo yo y vivo para ti. Por eso, gran Señor, heme aquí. Por eso, gran Señor, heme aquí. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él nos concede. Gracias a Dios por esta reunión sobre el tema de salud mental, que estoy seguro está produciendo efectos en la vida de todos aquellos que están entendiendo el programa de Dios con nosotros los seres humanos, el plan de Dios con cada uno. En esta noche entendemos que hay un propósito de Él de bendecirnos a través de su palabra. Y, hermanos míos, ese es el complemento grandioso a una jornada especial donde la parte devocional ha sido tan hermosa. Hemos orado, hemos cantado a Dios y le decimos al Señor las cosas que tienen que ver con todas esas razones bíblicas que nos inspiran. Hay un coro tradicional muy viejo. He dicho en otras ocasiones que fue un coro que aprendí a cantar cuando aún no era creyente, cuando era un niño. El coro, unos brazos humildes se abrieron.
Y desde ese entonces, impresionado por la idea y la, digamos, el sentimiento que se despierta uno imaginándose a Jesús clavado en la cruz, en el espíritu de las películas de la Pasión de Cristo, uno dice, es que Él tuvo que pagar un precio muy alto por la salvación nuestra. Y aunque eso formalmente tiene sentido, en la medida en que vamos entendiendo el principio, en la claridad doctrinal que Dios nos va dando, tendríamos que decir que lo más grandioso es la dimensión de la claridad de Cristo Jesús. Por eso Jesús nunca permitió que frente al acontecimiento de su tragedia en la cruz, la iglesia desarrollara compasión por Él, que la iglesia desarrollara pesar, que es lo que sentimos, era lo que yo sentía de niño y lo que sentí durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es que Jesús no está actuando allá en el agobio de unas condiciones que lo rebasan y que se somete a una tragedia en función del interés por nuestra salvación, sino que Jesús está actuando con la condición extraordinaria de un hombre poderosamente iluminado, y por esa claridad que tiene, su muerte no representa un sentimiento de tristeza, sino que representa una motivación para el gozo. Y eso es precisamente lo que se debe despertar. Eso es paradójico. Ver morir a ese tipo en la cruz del Calvario y verlo en las condiciones que enfrentó, en la claridad que él tenía, su experiencia fue una experiencia donde el gozo de los resultados, donde el triunfo definitivo de él en relación con cualquier experiencia del pecado que se le pudiera cruzar, incluyendo el padecimiento de la cruz, que podía ser tentación y fue tentación, lo vamos a ver en la Biblia. El Señor Jesucristo lo vivió como una cosa extraordinaria. Por eso le dice a las mujeres de Jerusalén, ustedes no lloren por mí. Cuando ellas lo ven con esa pesada cruz al hombro, les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos. Es el problema de la ignorancia que hay, es el problema del desconocimiento del gran problema de fondo, de la situación dramática, de la necesidad humana que en su torpeza comete errores con los cuales se destruye la vida. Pero ustedes no lloren por mí porque yo no estoy perdiendo nada, yo no estoy viviendo una condición en donde sienta que me están quitando algo, porque esto lo estoy haciendo convencido que esta es la victoria contra el pecado. Otra cosa trágica fuera que yo capitulara para evitar la muerte y entonces dejara al pecado seguir enseñoreándose de todas las posibilidades de la vida humana. Yo quiero abrir la puerta a la victoria del hombre, venciendo el pecado con la claridad que nos ponga a vivir por encima de la misma muerte. Esta visión, hermanos, es enorme. Por eso cuando cantamos ese coro, unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario, decimos, el dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Tiene mucho sentido esa frase final, para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Y esa salvación es fruto
de su claridad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para que la enseñanza de hoy nos ponga a tono con esta visión de las cosas, porque a partir de hoy comenzamos a hablar acerca del poder saludable del perdón. Vamos a complementar la enseñanza del domingo sobre la justificación y el perdón, que expresa la justificación a el perdón terapéutico, que es el perdón que se maneja en función de las claridades existenciales en las que Dios nos pone a nosotros a actuar para resolver problemas de nuestra vida y los problemas de la vida de todo el mundo desde el punto de vista de la salud mental. Oremos todos. Padre eterno, gracias te damos por todas las cosas que nos concedes, por esta oportunidad magnífica que tenemos de encontrarnos en el ambiente de este culto, contando con tu respaldo y con tu bendición. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros, por la fuerza de tu amor guiándonos a claridades mayores, por la manera como nos estás guiando a ubicarnos objetivamente frente a la verdad de la vida para que tu salvación tome cuerpo en nosotros. Oh Dios mío, ayúdanos entonces a entender lo que hoy traes para nosotros, porque necesitamos vivir plenamente desde el punto de vista de la terapia tuya para la vida nuestra, esta experiencia del perdón en todas las áreas de nuestra existencia. En el nombre glorioso de Jesucristo te pedimos la expresión de tu buena voluntad para abrir nuestras mentes y desarrollar sensibilidad para entender las cosas bien, para interpretarlas correctamente y salir de ese manejo superficial de la religión respecto del perdón, porque es una herramienta grande que tú colocas en nuestras manos para desarrollar la vida nuestra a plenitud. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por esta posibilidad, por este logro espiritual. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El perdón es una cosa poderosa en relación con nuestra salud. El perdón es una poderosa provisión para el desarrollo de las vidas de los seres como usted y como yo, que somos finitos, limitados, por tanto que no nos las sabemos todas, que entendemos muy poquitas cosas de toda una realidad y como consecuencia corremos el riesgo siempre de equivocarnos y desviar la vida del camino por torpeza y por ignorancia. Esa es la realidad. Es decir, muchas de las cosas que nosotros vivimos y las vivimos haciéndonos daños con ellas, es el resultado de no tener nada claro. Es el resultado de esas actitudes nuestras presumiendo de saber cuando no sabemos gran cosa y tomando caminos frente a la vida de una forma improvisada a veces, bajo la presunción de que las cosas van a ir bien, las cosas van a resultar, y sucede que terminamos metiéndonos en líos y terminamos cometiendo pecados, que quiere decir desentonando con el propósito de Dios para la vida nuestra. De modo que cuando nos tenemos que enfrentar a condiciones así que son las propias de nuestra naturaleza, nosotros necesitamos que el perdón esté disponible, que el perdón esté al alcance y tenga como fluidez al expresarse para resolver terapéuticamente a través de él
muchas de las cosas de la vida que por no resolverlas bien hacen que nosotros terminemos mucho más enredados y terminemos viviendo enormes tragedias que son innecesarias. Y lo triste es que a veces de esas tragedias nunca alcanzamos a salir como debe ser y nos morimos enfermos, dañados, porque actuamos inconsecuentes con lo que debió ser. El perdón, hermanos míos, es una herramienta para la corrección y renovación de posibilidades en la vida de todo ser humano, ¿ya? El perdón es una cosa que cuando actúa está corrigiendo siempre. Ya, fíjense que no es simplemente el hecho de decir quitemos esto, es corregir, es el renovar posibilidades en las condiciones de la vida de nosotros los seres humanos. El perdón permite que la vida no se quede estancada en ese estadio existencial que se precisa superar, porque si ese perdón no llega, se bloquea todo y la persona se queda allí, estancada, que ni para atrás ni para adelante, ¿ya? Y eso hace que se precise que el perdón se exprese superando condiciones de la vida para que la persona pueda avanzar y quemar etapas adecuadamente. ¿Ya? Cuando el perdón se diluye, se maneja inadecuadamente, la gente se detiene en procesos vitales, en procesos de crecimiento, la gente se detiene. Por tanto, por ejemplo, cuando alguien entra en una experiencia de odio detiene a las personas. ¿Por qué? Porque el odio es una condición donde el perdón no está funcionando, ¿ya? Y de hecho no funciona a muchos niveles, pero eso lo veremos detenidamente después. Pero miren ustedes, el odio, el resentimiento, la amargura, son condiciones donde las personas se detienen, se bloquean y no dan los pasos pertinentes que corresponden al perfeccionamiento de sus posibilidades existenciales, de modo que muchos de los infantilismos nuestros tienen que ver porque nosotros no tenemos una cultura bien estructurada para llevarnos a superar etapas a través de los mecanismos poderosos del perdón, porque no se usa. Porque a veces la gente cree que echar mano del perdón o abrir puertas para el perdón es mostrar una gran debilidad, es evidenciar una condición que deja a la persona expuesta al manejo del otro. Toda esa ignorancia en el manejo del perdón hace que la gente termine complicándose la vida en un territorio donde si el perdón fluyera, los resultados serían extraordinarios. La Biblia, hermanos míos, identifica el perdón como herramienta terapéutica en muchas ocasiones, ¿no? Si usted lee, por ejemplo, en el texto de Marcos, en el capítulo 11, Marcos capítulo 11, en el versículo 24, Jesús está colocando el perdón
como una cosa que tiene que ponerse a funcionar en muchas ocasiones cuando nosotros entramos a la práctica de la oración. Fíjense ustedes, yo puedo estar orando y estoy seguro de que Dios me está escuchando y Dios me va a contestar. Y sucede que Jesús me dice, bueno, ponga a funcionar el perdón porque allí se necesita que el perdón intervenga para que fluya el recurso de Dios que puede fluir como respuesta a su oración. En el versículo 24 dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis, Marcos 11:24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, miren ustedes, en la práctica de la oración, cuando estéis orando, perdonad. Imaginen ustedes, yo estoy clamando al Señor, yendo al Señor, y Jesús me pide, no te emociones mucho, bájate de allá y proyecta la objetividad de tu estado relacional. Y descubre que para que la eficiencia de la respuesta de Dios se dé, se necesita que tú quites de en medio ese resentimiento que tiene, ese malestar que tienes, ese odio que está creciendo. Y por eso dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Ven? Uno se pone a analizar esto y hace la elaboración mental, ¿no? El ejercicio. Porque eso, a la luz de la claridad que ha dado el texto en la práctica de oración que uno hace, uno descubre muchas veces que ese momento en el que uno está en el intercambio con Dios, hay algo que se ilumina de parte de Dios respecto a situaciones en donde uno está incómodo por alguna experiencia relacional que tiene con alguien, uno está incómodo. Y es como si Dios le dijera, no me digas estas cosas tan bonitas a mí. No vengas a expresarte de esa forma tan emocionada y tan elocuente cuando tienes en tu corazón un problema que está reclamando la eficiencia del perdón, porque allí esa condición está siendo un estorbo. Lo vamos a ver más adelante en la carta a los Efesios o en la carta a los Colosenses. Eso representa un estorbo. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar cuando tú estás cargado con sentimientos tan negativos hacia tu prójimo. Cuando estás tan lleno de amargura. Cuando estás tan frustrado por las actitudes de los otros, cuando te estás viendo víctima de lo que han hecho las otras personas. Y tú me pides que yo intervenga cuando estás hecho pedazos por dentro. Lo que necesito es que tú ordenes las cosas allá adentro y le des lugar a mi espíritu, porque con tu actitud, dice Pablo a los Efesios, con tu actitud contristas el espíritu, con tu postura dual, que a mí vienes muy como mansa paloma, pero por dentro estás que trinas con esa otra persona. Con esa actitud lo que haces es entristecer el espíritu e impedir que el poder mío se exprese libremente en ti. Resuelve eso primero. Y Jesús por eso dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ustedes notarán que eso hace juego con lo que hemos estudiado en el perdón en relación con la justificación. Y de hecho es el tema, pero aquí lo estamos enfocando desde otro ángulo, ¿ya? Desde el ángulo
terapéutico para nosotros, desde el ángulo de la recuperación de nuestra salud mental. ¿Ya? En el texto de la segunda carta a los Corintios, miren ustedes en el capítulo 2, segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 10 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Pablo está hablando de una situación con alguien que se mostró agresor con él, y él se da cuenta que los hermanos como que han tomado una actitud de rechazo a la persona, y Pablo les dice, dice en el versículo 7, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle, segunda a los Corintios 2:7, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dice en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Es decir, ustedes lo perdonan en el espíritu que tenemos, porque yo también lo perdono. Él me agredió, él buscó ofenderme, él buscó maltratarme, pero tenemos otro espíritu. Entonces, ustedes lo perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, ojo, el mal se mete por allí. Es decir, si ustedes se molestan y dicen que justamente se molestan, ¿y usted cómo se le ocurre decirle eso a Pablo? ¿Usted por qué actúa así? Y ustedes tienen en justicia derecho a molestarse, pero si lo dejan allí, y si yo lo dejo allí, en cambio de buscar la manera de restaurar a la persona, en cambio de buscar caminos para resolverle su situación, lo único que estamos haciendo es abrir puertas para que Satanás, es decir, el opositor, la condición opositora, el mal que se opone a nuestro desarrollo, tome ventaja sobre nosotros. Pues así es como maquina, así es como funciona. Usted podrá decir toda la vida, mi resentimiento es justo. Porque es que si usted se diera cuenta de lo que me hizo, usted me daría la razón. Y uno le puede decir a la persona, pues claro que yo le doy la razón porque es justo que usted esté molesto, pero no es justo que usted abra esas puertas para el mal, ¿ya? Afirmándose en un derecho suyo y perdiendo la oportunidad de ser victorioso sobre el mal. ¿Por qué? Porque si usted no resuelve a través de un perdón oportunamente este asunto, el mal va a tomar territorio en la vida suya. Y entonces dice, yo perdono, así como ustedes están siendo instados a perdonar, porque ustedes no pueden abrir puertas para que Satanás, para que el opositor, para que el mal tome territorio en nosotros y terminemos nosotros comprometiendo nuestras posibilidades de salvación por problemitas tan tontos como estos que los dejamos sin resolver. Porque son problemas que no tienen ningún peso. Es decir, ¿yo por qué tengo que alimentar un resentimiento con aquel que actúa inconsecuente conmigo? ¿Por qué no busco la manera de superar esa condición
entendiendo que estoy abriendo puertas para que el mal tome territorio en mí. ¿Por qué no resuelvo eso a tiempo? ¿Ya? Dice el apóstol Pablo, precisamente hablando en esos términos, dice, hablando del enojo nuestro, nos dice, ustedes enójense, pero no pequen. ¿Ya? Ustedes tienen derecho a disgustarse, pero no pequen. ¿Ya? Ustedes se pueden irritar, pero no pequen. ¿Por qué? Porque dan lugar al diablo. No den lugar al diablo. Esa perspectiva a nosotros no nos funciona muy bien porque estamos muy tocados por nuestro derecho. Y cuando uno reclama tanto el derecho que tiene a no estar de acuerdo, a disgustarse, a molestarse, uno no entiende que aunque eso es un derecho para manejarlo lo más temporal posible y resolverlo pronto para que no eche raíces, para que no termine por profundizarse y después sea más difícil erradicarlo y traiga consecuencias muy tristes para la vida espiritual. A veces entonces la gente comienza a perderse con pequeñeces, con malestares secundarios, con sentimientos de frustración por cosas que no son decisivas, con cosas que uno podría aprender a interpretarlas mejor y obviarlas, pero no, se detiene porque es que el amor propio nuestro reclama y reclama e insiste buscando el cumplimiento de sus derechos. En ese texto, el apóstol Pablo está haciendo un manejo terapéutico del perdón. Está diciéndole, perdonemos. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, ¿ya? Para que no tome territorios en la vida nuestra. En el texto de Efesios, capítulo 4, en el versículo 31, miremos mejor Colosenses 3. Colosenses 3, en el versículo 12. Colosenses 3, 12. El apóstol Pablo le dice a los creyentes, dándole pautas para el manejo del ordenamiento social a partir de la obra de Dios y de Cristo en ese creyente, le dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, cuidado que uno debe tener por desarrollar sensibilidad misericordiosa, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire todas las virtudes que son necesarias a desarrollar para, es decir, que se precisa tenerlas eficientes, tenerlas productivas. ¿Para qué? Para que haya oportunidad tempranera del perdón. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Ve? El perdón para resolver nuestra vida relacional social. Uno moviéndose en medio de la sociedad, uno experimenta muchas cosas complicadas alrededor de la particularidad de los demás.
de sus irresponsabilidades, de la hipersensibilidad que uno tenga en un determinado aspecto, y uno está expuesto a, en un día determinado, llenarse de sentimientos feos, de disposiciones negativas, y en esas condiciones llega a la casa. La gente sale de la casa a trabajar fresquito y regresa en la tarde cargado de sentimientos desagradables, de indisposiciones, cosa que debió comenzar a trabajar muy temprano, y llega a la casa y en cambio de sentarse a ver televisión, a ver más violencia en la televisión, debiera apartarse a un lugar a tratar de resolver esas cosas y no dejarlas allí que adquieran territorio en la vida. ¿Ven ustedes? Esa persona, entonces, en su roce, en su ambiente social, termina cargado de sentimientos feos. Y entonces Pablo dice, no, sería bueno que ustedes tuvieran la habilidad, tuvieran la disposición para aprender a perdonarse unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, ustedes hagan ejercicio de perdón y trabajenlo seriamente. ¿Por qué? Porque no es correcto dejar esas cosas allí. Al día siguiente se levanta con un peso adicional a sumarle más cosas hasta que usted se revienta, porque usted no soporta toda esa cantidad de cosas no trabajadas, de cosas no establecidas en el orden válido, de cosas que usted no perdonó a tiempo, y usted termina, perdóneme la expresión, usted termina embuchado con toda una cantidad de elaboraciones alrededor de las actitudes de los demás, y usted dice, ya no aguanto más, y entonces es cuando usted dice, le voy a decir las cosas como son, y se suelta en un arranque de ira, y luego que dice todo lo que dice, va al Señor y le dice, Señor, perdóname, Señor, yo no quise decir todo eso. Entonces, si no quisiste decirlo, ¿por qué lo soltaste? Es decir, ¿por qué no te trabajaste la vida para evitar llegar a ese punto donde terminaras reventando en tu estructura anímica, emocional? Vea que todo esto es terapéutico. Todo esto es terapéutico. Pablo da el consejo. Ahora, para eso ustedes necesitan desarrollar la sensibilidad para la misericordia, desarrollar humildad, desarrollar mansedumbre, desarrollar paciencia, desarrollar benignidad, porque ustedes tienen que aprender a aguantar, ustedes tienen que aprender a soportar, ustedes tienen que descubrir que hay cosas que hay que sobrellevarle hasta que se le encuentra el lado de sacarlas de la vida o sacarlas del territorio relacional. Ustedes tienen que aprender a actuar no como fosforitos que medio los tocan y se encienden. Ustedes necesitan razonar, elaborar, replantear las cosas con la claridad de un conocimiento para poder resolver con perdón oportuno las condiciones que han venido marcando negativamente la vida. Y por eso en ese texto el apóstol Pablo dice, sigan el ejemplo de Cristo, porque de la manera que Él los perdonó a ustedes, perdónense entre ustedes y eviten hacerse tanto daño. En Santiago, en el capítulo 5, tienen ustedes que son textos donde se nos deja ver todo este manejo terapéutico del perdón. Santiago 5, en el versículo 15, dice, hablando de la oración que se hace por los enfermos, en el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense que parte de la recuperación de un enfermo
es un perdón eficiente. Hay cosas que no dan restauración en lo físico. Estoy hablando en este caso de lo físico. De hecho, en lo mental es peor. Pero hay condiciones que no se restauran porque nosotros no hemos implementado recursos del perdón para obrar en esas condiciones, y por eso al final las enfermedades se complican. Un resentimiento, un rencor sostenido con ese criterio de la persona que se siente demasiado ofendida por las actitudes de los otros, puede terminar en una enfermedad muy complicada, puede terminar en un cáncer, y usted haberlo causado por no haber manejado el perdón oportunamente. De modo que parte del recurso sanador se da cuando el pecado, cuando el error de la persona es perdonado. Dice, confesaos vuestras ofensas. Miren que en el mismo espíritu está esta idea, porque el texto es la continuación del otro. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya, fíjense que esas son cosas que deben hacer cuando hay situaciones de salud que comprometen. Yo necesito resolver esto con mi hermano porque posiblemente parte del mal que me está atormentando está amarrada a esta condición de salud que tengo. ¿Ya? Está amarrado a ese conflicto que tengo con mi hermano. No, que yo quiero resolver eso para abrir las puertas a la sanidad de mi vida. La gente cree que Dios tiene que hacer el milagro obrando la restauración sin que nosotros hagamos la mínima disposición para organizar la vida, para permitirle a Dios ese tipo de obra. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Podremos lograr muchas cosas a través de prácticas de oración. Esto es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente en la iglesia. El recurso de la oración bien trabajado, bien usado como recurso para recuperación, para restauración física, para restauración mental, para la restauración anímica de la gente. Pero es que tenemos que crear las condiciones para que las cosas se den. Tenemos que abrir los espacios para que las cosas se vayan resolviendo. Y miren ustedes que eso de la confesión, ¿ya? De que aprovechemos la ocasión para acercarnos a una persona con autoridad moral o a la persona que sabemos está ofendida o que somos conscientes que nosotros hicimos cosas indebidas y nuestra conciencia no nos deja tranquila. Eso de llamar a la persona y decirle, mire, yo reconozco esto, yo quiero que me perdone. Esa actitud que yo la he visto en creyentes en la iglesia, actitudes muy saludables en ese sentido, he visto en muchos creyentes, hay otros que ni les va ni les viene eso, por tanto lo que reciben es muy poquito, porque no hay actitudes de disposición. Esas condiciones así creadas facilitan la recuperación porque es parte del proceso terapéutico que trae la salud física, que trae la salud corporal, que trae la salud mental. Digamos, hermanos míos, que las posibilidades eficaces del perdón se tienen que dar a nivel de las relaciones, ¿no? Entonces, el perdón tiene que llegar cuando Dios perdona al ser humano. El perdón tiene que obrar cuando el hombre perdona al hombre. Y el perdón debe surtir efecto cuando alguien se perdona a sí mismo. Oye lo que estoy diciendo. Fíjense que son 3 niveles relacionales. ¿Ya? Yo recibo el perdón de Dios porque reconozco que he ofendido a Dios.
he transgredido sus principios, sus mandamientos y por tanto necesito su perdón y yo recibo el perdón de Dios. Pero es posible que el perdón lo requiera de mi hermano, de otro ser humano, o que yo deba perdonar a otro ser humano. Cualquiera de las direcciones tiene el mismo impacto, el mismo efecto. Es decir, cuando el hombre perdona al hombre, y el perdón, que aquí lo vamos a trabajar muy seriamente, es el perdón que alguien se da a sí mismo. Aprender a perdonarse uno, ¿ya? Porque hay mucha gente que está bloqueada porque no puede perdonarse, porque no se permite la libertad de ser indulgente consigo mismo frente a una condición donde Dios le ha hablado claro del interés que tiene de perdonarlo o que Dios ya lo perdonó. Fíjese que son cosas en donde esos aspectos relacionales uno tiene que revisarlos para que no tengan obstáculos a ningún nivel en relación con el perdón. Decimos entonces que todos ellos deben fluir continuamente sin restricciones. Es decir, perdón de Dios, perdón entre los seres humanos, perdón de las personas en relación consigo mismo. Deben estar fluyendo sin restricciones para que el desarrollo de las vidas sea saludable. De lo contrario, hay estados tóxicos, hermanos míos, estados tóxicos que tienden a destruir a las personas y terminan contaminando espacios sociales enormes por toxicidades que no se manejaron a tiempo. En Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, un texto maravilloso ese de Efesios, es rico en esta idea. Efesios 4, en el versículo 26, está diciendo: airaos, recuerden lo que mencionábamos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, resuelvan antes de que termine el día, o no se ofusquen. Cualquiera de las dos traducciones tiene el mismo sentido, ¿ya? No se ofusquen, es decir, no se cieguen, no se llenen de tinieblas en el momento de la ira, de la indisposición. O no se ponga el sol sobre nuestro enojo puede significar también: no deje que termine el día sin usted resolver ese problema. ¿Por qué? Porque usted no debe dar lugar al diablo. Y usted ve en el versículo 31, esa idea concreta: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Noten que es como si uno debiera tener esa agilidad para evitar que algo lo intoxique. Es como si Pablo estuviera diciéndole a la gente: actúe rápido, libérese de eso, líbrese de esas condiciones, porque al final el peligro más grave es que usted se puede perder su salvación, por ejemplo, por una simple indisposición. Usted se pierde su salvación. Hebreos capítulo 12, eso es lo que da a entender. Hebreos 12, en el versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Noten, ya. Seguid la paz con todos y la santidad, es decir, vivan apartados, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si ustedes no buscan
relaciones válidas. Y si ustedes no logran apartarse de manejos contaminantes, ustedes no van a ver al Señor. Dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren que son cosas insistentes en la palabra donde se nos está diciendo que esas sutilezas son peligrosas. ¿Ya? Tantas indisposiciones que nos ponen a dar vueltas en la cabeza y damos vueltas y hacemos elaboraciones y llevamos el asunto a un nivel dramático acá dentro de nosotros, cuando a veces son cosas de poco peso, al punto que casi metemos a Dios en el cuento de nuestra indisposición, y es como si Dios nos dijera, no, es que yo a él le voy a cortar la cabeza por lo que te hizo, cuando Dios lo que nos diría realmente es el colmo que a estas alturas tú estés indispuesto por cosas tan elementales como esas. ¿Ya? ¿Y cómo es posible que dejas que crezca una raíz de amargura y terminas contaminando a todo tu ambiente social, destruyendo los espacios salvadores que yo quiero desarrollar? Cuando debieras tú producir vínculos a otro nivel, aquí estás con tu amargura contaminando a todo el mundo. Cuando has debido manejar esto de una forma tan adecuada que mediante el perdón estuvieras evitando que las cosas se complicaran tanto como se te han complicado. Respecto del perdón, digamos, de entrada, y esta es clave del plan terapéutico. Oigan bien, escuchen bien. Tenemos que decir, respecto del perdón, que yo no lograré perdonar a nadie hasta que no me ponga por encima de la ofensa. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Si yo no soy capaz de ponerme por encima de la ofensa que me han hecho, si yo no coloco a mi vida por encima de eso, si yo no coloco mis razones por encima de eso, nunca voy a perdonar, aunque diga que perdono. ¿Ya? Hay mucha gente que está diciendo que ha perdonado, y allí está todo el tiempo mostrando su amargura, hablando todavía del mismo problema que tenía antes. Está recordando los sucesos tristes, está reelaborando las historias. De hecho, cada vez que la reelabora, le inventa algo nuevo, porque no hay historia que se cuente con el rigor de la objetividad, porque cada vez tenemos que agregarle algo nuevo. Y entonces, aquel que nos agravió, no es simplemente el que nos agravió, sino el malo del paseo, y cada vez va a ser peor hasta que lo convertimos en un gran villano. ¿Por qué? Porque estamos reelaborando, reconstruyendo negativamente las cosas para hacernos sentir peor y para vernos más, digamos, desentonados afectivamente con esa persona. En ese juego, hermanos míos, estamos nosotros haciendo un trabajo terrible en lo que debiera ser algo que debiéramos realizarlo de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Es lograr cada día pensar de mejor manera, tener más elementos de juicio, hasta que yo logre ver las cosas con tal objetividad que yo pueda colocar mi vida por encima de esa situación y pueda ver la condición de la otra persona de una manera totalmente distinta a como la vi en ese momento de ofuscación. Entonces, ya he desarrollado las condiciones ideales para expresar el perdón, para liberarme de toda condición negativa que esté guardando. Fíjense ustedes que somos terribles manejando, digamos, eficazmente formas terapéuticas y sanadoras.
nosotros nos enfermamos cada día más y lo hacemos con gusto. Lo hacemos con gusto porque le ponemos más picante al asunto alrededor de los sucesos que se dieron y cada día tenemos algo más que agregarle desde el punto de vista de lo negativo. Casi que colocamos en la otra persona unas condiciones terribles cercanas a las condiciones diabólicas a partir de nuestra presunción de que el otro hizo algo malo, cuando si se analiza de fondo, las cosas nunca fueron así, como las quiero plantear desde mi afectación. Y no hago nada por resolverlo. Por tanto, yo estoy quedando en peor condición que la de mi agresor. Mi estado de postración se vuelve peor que la condición que hizo mala mi agresor. De modo que cuando llegue ante el tribunal del Señor, el Señor me va a decir, tu agresor no hizo nada, ese está aquí en la gloria eterna y tú te vas para el infierno porque dimensionaste algo de una forma tan desproporcionada que nunca te diste la oportunidad de abrir espacios para que yo corrigiera tu visión. Es que, hermanos míos, qué lío de nuestra condición enferma. ¿Cómo nosotros agredimos los espacios de posibilidades nuestras porque no somos capaces de ver las cosas como debiéramos verlas? Insisto, respecto del perdón, yo no lograré perdonar a nadie hasta que no me ponga por encima de la ofensa. Por tanto, no voy a perdonar a nadie mientras me vea víctima de las actitudes de los otros. Y eso lo analizaremos con más detalle. ¿Bien? Mientras yo me vea víctima de las actitudes que toman las otras personas, yo no perdono. Porque el que es víctima no perdona. ¿Ya? El que se siente víctima, el que se siente tratado con toda injusticia y en ese orden de ideas elabora un sentimiento. El sentimiento de víctima, pues no le queda fácil perdonar. No voy a perdonar mientras no pueda ver objetivamente las condiciones limitantes que tienen las otras personas. ¿Cómo voy a perdonar si yo todavía no soy capaz de ver, por ejemplo, que a esa persona yo no le puedo pedir otra cosa porque no tiene de dónde darme más? Y cuando yo soy capaz de ver eso, que la persona no tiene de dónde darme más, ya me coloqué por encima de la situación. Es terrible que yo esté guardándole rencor a mi mamá por las torpezas que ella cometió, a mi papá, porque mi papá fue un bruto al tratarme, y yo diga todo el tiempo es que era mala, era malo, era perverso, y no me dé cuenta que la crianza que recibió esa persona fue terrible, fue una cosa agresiva. Y si algo de cariño logra expresarme esa persona o logró expresarme esa persona, eso ya es mucho regalo. ¿Por qué? Porque la crianza que tuvo no daba para nada más. Cuando yo veo eso, entonces tengo que pensar, ¿y qué le puedo pedir? ¿Cómo le voy a demandar? ¿Cómo le voy a exigir algo que en su estructura no tenía? ¿Para dónde dar más? Desaparece la condición mía colocándose por encima de la situación y aparece la disposición espontánea, misericordiosa y generosa para perdonar a la persona. Pero si todavía me estoy quejando del trato, si todavía me siento agredido, si todavía me siento ofendido, entonces no estoy haciendo ninguna elaboración para colocarme por encima de la situación. Vean entonces, hermanos míos, que hay condiciones que se perpetúan porque así lo queremos nosotros. Yo no podré perdonar a nadie mientras sienta
que las personas no se lo merecen. Imagine que yo diga, es que él no se merece ese perdón. Es que para mí, las condiciones y las actitudes de esa persona, su malicia, su perversidad, hace que nunca se merezca algún perdón. No se merece el perdón. Entonces, quedo todavía por debajo de la condición del agresor y no me encuentro en condiciones de perdonar. Mientras considere que mis capacidades no me dan para perdonar. Entonces yo digo, es que yo no soy capaz de perdonarlo. Yo quisiera hacerlo, pero yo no soy capaz de perdonarlo. Ese verme tan por debajo de la posibilidad de desarrollar un auténtico perdón, pues me hace una persona impotente para lograr un objetivo como ese. Entonces fíjense ustedes que si yo no crezco por encima de la agresión recibida, jamás estaré en condiciones de perdonar a la persona que me ha agredido. Alrededor de eso, recordemos entonces, hermanos, que en la estructura del perdón, el perdón que nos salva es el que Dios nos da en Cristo. ¿Sí? Eso lo recordamos de lo que hemos venido trabajando los domingos en la doctrina del perdón dentro de la justificación. ¿Ve? Lo que dijimos hace 8 días. Exactamente lo que dijimos hace 8 días. El perdón que nos salva es el perdón que Dios nos da en Cristo. Recuerde, es el perdón de un hombre iluminado. Aleluya. Eso sí quisiera que lo asimiláramos bien. Un hombre iluminado que se coloca por encima de la ofensa y reclama el perdón de Dios para colocarnos a la altura de su claridad. Es decir, un hombre que ve las cosas también, recuerdan que lo leíamos, que le dice a Dios, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El texto es interesante en Lucas, en el capítulo 23, porque el contexto es llamativo por la forma bien significativa que Lucas lo ubica, ¿no? Dice en el capítulo 23, versículo 32, cuando Jesús fue llevado a la crucifixión, dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, mire, en medio de esos 2 malhechores, como dando a entender, usted es el jefe de la banda, usted es el malhechor por excelencia, usted es el malo de este cuento. Aquí lo estamos matando, porque no solamente es un ladrón, usted es un sedicioso, usted es un enemigo de Israel, usted es un enemigo del Imperio Romano, usted es una persona dañina, terrible. Es cuando él se ve colocado en esas condiciones, en cambio de decir, Señor, ¿sí te das cuenta cómo me tratan? Un ladrón aquí, otro ladrón allá, como si yo fuera uno cualquiera de esos ladrones. ¿Tú crees que yo me merezco eso, Padre? Son expresiones muy nuestras, ¿no? ¿Tú crees que es correcto que a mí me hagan una cosa de esas cuando yo me he esforzado por ser leal, por ser recto, por ser limpio, por hacer tu voluntad? ¿Tú cómo ves que me estén tratando de esta forma? ¿No sería bueno que estuvieras preparando una buena cantidad de rayos fulminantes para que acabes con todos estos sinvergüenzas criminales que no son capaces de respetar a un hijo tuyo
como debieran respetarlo. No. Jesús ve esa situación y todo lo que expresa es su compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Es por eso, por lo que en su sacrificio, es decir, por su sangre, así es como lo entendemos, sacrificio es su sangre, entregó su vida, se expresa con el término entregó su sangre, es más o menos la idea de alguien que sacrifica su vida. En su sacrificio abre para nosotros todos los derechos para acceder al secreto divino y de esa forma, decíamos nosotros, usando el texto de Primera de Juan en el capítulo 2, usando ese texto decíamos que Él nos limpia de todo pecado. Del capítulo 1, versículo 5, que Él nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo nos limpia? Explicábamos, recuerden que lo estábamos explicando. Nos limpia porque nos transfiere su claridad, porque nos abre los ojos y desde su condición de alguien crucificado, a quien el mundo común lo está viendo como un asesino, como un criminal, como un hombre malo, Él está viviendo tal claridad del propósito de Dios que no se dio la libertad de luchar por salvar su vida física, porque sabía que cualquier esfuerzo que hiciera en ese instante por salvar su vida física estaría capitulando con el pecado, estaría asumiendo posturas pecaminosas y prefirió quedarse callado, aceptar todo, porque a él le interesaba más su limpieza, su rectitud. Le interesaba más su victoria sobre el pecado que su propia vida. Al final, la vida de él estaba en las manos de Dios, pero él necesitaba garantizar que el pecado no tuviera nada que ver con su vida. De modo que en el momento más luminoso de Jesús, que es el momento de Jesús en la cruz del Calvario, en ese momento estoy repitiendo conceptos del domingo pasado, por eso quise llegar hasta ese punto para comenzar la enseñanza aquí el miércoles. Ese nivel de experiencia profunda con la claridad es el que Él está pidiendo a través del perdón del Padre que se nos transfiera a nosotros por medio de su perdón. Su perdón es la claridad que Él tiene para ver nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo Cristo le está diciendo al Padre, Padre, quiero que este perdón mío lo uses para llenarlos a ellos de la claridad que yo tengo, para que vean el pecado como yo lo veo, para que se enfrenten al mal con los recursos que yo tengo, para que aprendan a ser victoriosos, porque van a ver muy claro las cosas como son. Aleluya. Y eso es lo que nos limpia de todo pecado. ¿Ya? No es un chorro de sangre de Jesús que cae sobre nosotros. Es toda la claridad de Jesús que ilumina nuestra vida a través del poderoso recurso del Espíritu que Dios nos ha dado para hacer de nuestra vida vidas victoriosas. Así que de esa forma nos colocó por encima de nuestro equívoco para interpretar objetivamente nuestra condición anterior. Todas aquellas cosas que nos llevaron a hacer las cosas feas que hicimos, a cometer los pecados que cometimos, a la luz del perdón de Cristo, a la luz del perdón de Dios en Cristo, nosotros podemos ver con tanta claridad las dimensiones pobres de nuestra estructura, que lo único que podemos decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí, porque es que yo, en medio de tanta torpeza, hice muchas cosas terribles, perdóname, y tener uno la libertad de perdonarse uno a uno mismo.
desde la claridad que adquiere. ¿Y yo qué podía esperar de mí? ¿Yo qué podía hacer con mi vida con tanta torpeza de por medio, con tanta ignorancia mía? Aleluya. Y eso nos llega con el perdón de Cristo desde la cruz del Calvario. Nos colocó por encima de nuestros errores, ¿ya? Y para poder perdonarnos, y nos colocó por encima del mal del mundo para perdonar el mal del mundo. No para condenar al mundo, no para decirle al mundo usted no se merece nada, sino para decirle al mundo Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, en las palabras del apóstol Pablo, hablándole a una población de personas paganas que creían muchas cosas y no conocían a Dios. Dios les dice, Dios ha pasado por alto esa ignorancia y ahora lo que quiere es que ustedes se replanteen la vida, porque ha establecido un plan por el cual Él va a demandar, pero después de habernos dado fe de buena voluntad y de su interés de engrandecer nuestra vida por el sacrificio de un hombre maravilloso que dio su vida para mantenerse en integridad. De modo que si hay un hombre victorioso frente a la misma muerte, superando la misma muerte, la tentación de la muerte, si hay un hombre victorioso que pasó por encima de la tragedia de la muerte para no pecar, y ese hombre nos regala su espíritu, ese hombre nos regala su claridad, ese hombre nos transmite su iluminación, nosotros tenemos derecho a vivir de otra manera. Este proceso de Dios, hermanos míos, con los seres humanos, a través de Cristo Jesús, que nosotros entendemos está vinculado a la gracia, está entonces regulado por un sistema que le permite a cada uno recibir conforme a la dimensión de su claridad, conforme a su crecimiento. Cuanto más vaya entendiendo de las cosas perfectas del propósito de Dios, cuando mejor pueda interpretar yo mi propia vida, cuanto más crezca para verme con mayor objetividad, yo podría entonces ir accediendo a mayores recursos de la generosidad divina, y ese es un punto que vamos a trabajar muy fuerte, porque debemos llegar hasta alcanzar las sublimes metas de nuestra identidad absoluta con Cristo, con la iluminación de Cristo, para disfrutar en esa dimensión la perfecta voluntad de Dios con nosotros. Hermanos míos, este es un programa que hace que el perdón nuestro vaya siendo posible a través de un crecimiento que nos va aproximando cada día más a Cristo Jesús. En Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, hablando del crecimiento del creyente en la experiencia ministerial de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todos los conceptos, de todas las elaboraciones. ¿Por qué ya no? Porque tenemos claridad. Ya no nos traman, ya no nos convencen, ya no nos seducen. Para que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos míos, es
un crecimiento hacia las posibilidades de colocarnos siempre por encima de toda la agresión que del mundo recibimos. Colocarnos siempre por encima de toda la maldad existente, de toda la programación maliciosa del mundo contra nuestra vida espiritual. Es siempre buscando que en Cristo vayamos creciendo, de modo que todo lo que haga el mundo contra nosotros, nosotros estemos por encima de todo eso para nunca nosotros quedarnos enredados en sentimientos negativos, sino que estando por encima de la agresión podamos perdonar temprano y por eso podamos salir victoriosos y nuestra estructura seguir creciendo sin dificultad, porque no le colocamos el estorbo de nuestro sentimiento de amargura, de frustración, de odio, de sentimiento a veces de miedo alrededor de las condiciones negativas que el mundo programa contra nosotros. No, que tengamos esa capacidad de trascender todo eso porque estamos creciendo en Cristo y Cristo venció este mundo. Aleluya. Cristo es el vencedor sobre este mundo. ¿Ya? El Señor Jesucristo les decía a los discípulos, estas cosas que yo les he dicho, se las digo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Siempre es posible que desarrollando la estructura de Cristo en nosotros estemos por encima de todas las agresiones que el mundo nos haga. Hasta que podría llegar el día en que el mundo nos quite la vida y nosotros estemos por encima de esa agresión y podamos expresar el perdón nuestro a esas condiciones negativas, porque estamos por encima de las limitaciones de las personas a quienes las vemos incapaces de ver cosas válidas, como Jesús lo hizo en relación con nosotros en el tiempo que nos perdonó toda la agresión que le hicimos llevándolo a la cruz del Calvario. Espero que esta idea vaya quedando clara y podamos ir entendiendo que esto es un proceso creciente, es un crecimiento que se hace cada día y que por tanto cada día podamos perdonar un poco más cercano al perdón de Dios que en su expresión humana perfecta se nos dio en Cristo. Un hombre perdonando idealmente cercano a lo que puede perdonar Dios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros a través de Cristo, de la victoria de Cristo, a través de la obra de Cristo, a través del perdón de Cristo? Lo que hacemos es aproximarnos cada vez más a la capacidad de ver las cosas como las ve Él. Y de hecho, a través de Él, de ver las cosas como las ve Dios. Y desde ese territorio, tener libertad para perdonarlo todo. Porque si yo me quedo con eso del daño que me hacen y no tengo libertad para soltarlo a través del perdón, eso me pierde a mí. Y ese es un punto crítico de esta experiencia espiritual. Espero que ustedes me hayan entendido hoy esta idea. Este programa de hoy tiene como objetivo despertarnos a nosotros conciencia de que nosotros podemos y debemos crecer tanto en la claridad objetiva de todo esto que tengamos la oportunidad de pasar siempre por encima de la agresión que nos hace el mundo, que nos hace la vida, que nos hace las circunstancias, para poder siempre perdonar y nunca quedarnos por debajo para que eso nos incapacite para desarrollar el perdón y terminemos intoxicados por todos esos sentimientos negativos que no hemos aprendido a manejar adecuadamente. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Esto es un plan terapéutico grandioso. Y yo espero que a partir de hoy nosotros comencemos a revolcar esa estructura nuestra buscando de Dios las claridades que necesitamos para entender
el perdón que nosotros debemos dar. Padre eterno, habla, Señor, a nuestra vida y despierta esa sensibilidad en nosotros para desarrollar esta visión de las cosas y comenzar a crecer en la solución de estos problemas de orden espiritual a través del uso adecuado del perdón. Nos estamos enfrentando a unas necesidades enormes, la necesidad de entender todo aquello que nosotros debemos trabajar para superar ese estado en donde estamos bloqueados, anclados alrededor de condiciones que no podemos superar, porque el daño que se nos ha hecho, Señor, nos estropea tanto que nos ha quitado la libertad para deshacernos a través del perdón. Ayúdanos a encontrar caminos para colocar nuestra vida por encima de todo eso y elevar nuestra estructura a la dimensión de personas que pueden ver las cosas como las ha visto Cristo Jesús, las cosas como las ves tú, Padre Santo, y que desde allí nosotros podamos entonces tener siempre una perspectiva que nos permita estar por encima de toda circunstancia a la que tengamos que enfrentarnos y que tengamos libertad para soltarnos de todo eso a través de un genuino, de un auténtico perdón. Gracias, Padre Santo, por lo que haces, por lo que nos permites alcanzar, por lo que nos permites superar. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Hay un gran trabajo para hacer, hermanos míos. Un trabajo enorme para desbloquear las vidas. Porque hay vidas muy estancadas, hay vidas muy bloqueadas porque están los corazones llenos de sentimientos inadecuados. Y Dios quiere liberarlos y este es el plan terapéutico que Dios tiene. Hermanos míos, no olviden que el próximo sábado y el próximo domingo es nuestra jornada misionera, la primera jornada misionera de este año. Que Dios nos ayude a desarrollar un programa especial y una disposición nuestra generosa para el desarrollo de la causa evangelística y misionera de la Iglesia. Dios les bendiga a todos. Salúdense entre todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.